Entonces, un saludo para todas y todos en el lugar que se encuentren. Estamos en el doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica en conexión con RUE Colombia, y voy a leer un poco el protocolo para el desarrollo de estas conferencias 2025 dentro de las jornadas académicas del Comité Académico de la UPTC. La conferencia que hoy nos invita es Apuntes para la configuración del proyecto de investigación, sesión desarrollada en el marco del seminario de tesis 3 que yo coordino como profesora de la UPTC, Celina Trimunt. Bueno, está programado, estamos en horas, viernes 21 de marzo a las 10 de la mañana, hora de Colombia. Bueno, también hay una transmisión, como les decía, por la plataforma Google Meet y después en YouTube diferido. Primero que todo, un agradecimiento inmenso a la doctora Claire Taylor, que nos ha venido colaborando en el doctorado, no solamente como conferencista, sino también como codirectora internacional de tesis, como jurada, y ha recibido estudiantes también en pasantía. De nuevo, muchas gracias. Voy a leer una breve semblanza de la doctora Claire Taylor, profesora de estudios hispanos en la Universidad de Liverpool, Reino Unido. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Cambridge, Reino Unido, con enfoque en literatura latinoamericana. Sus áreas geográficas particulares de interés son Colombia, Argentina y Chile, aunque también ha trabajado en literatura, arte y cultura de otras regiones. Dentro de los estudios culturales latinoamericanos le interesan particularmente los diversos géneros literarios y culturales que están desarrollando en línea los latinoamericanos y las prácticas memoriales llevadas a cabo por grupos de base. Actualmente lidera un proyecto internacional financiado por el Consejo de Investigación en Artes y Humanidades, centrado en la memoria de las víctimas y la representación del conflicto colombiano. Aunque ya no lo dice aquí, yo sí quiero decirlo que a instancias de este proyecto precisamente se hizo una tesis doctoral que ya fue sustentada, y hemos hecho una serie de actividades conjuntamente con la Universidad de Liverpool, con Claire Taylor concretamente, y en este momento está ya en prensa un libro colectivo que después le presentaremos a la comunidad académica, y como les digo, es un trabajo de todas, en este caso las autoras. Bueno, como les decía, yo soy la que coordino esta actividad, además soy directora del grupo el grupo de estudios en feminismo, géneros y derechos humanos, y coordinadora de la línea actual del doctorado en género, interseccionalidad, derechos humanos y paz. Bueno, le recordamos, ya en su momento Antonio pondrá el formulario en el chat para que por favor ustedes lo llenen. Entonces, agradecimientos de nuevo a todo el equipo administrativo del doctorado, a todo el profesorado que nos apoya, al estudiantado, las personas que están aquí comunicadas. Bueno, entonces, en el momento le voy a dar la palabra a la doctora Claire Taylor. Ella pues desarrolla la conferencia de acuerdo a lo conversado y de acuerdo, por supuesto, a todas sus experiencias en investigación. Después, entonces, como digo, yo estoy solamente coordinando, ya dirige la actividad, y después, entonces, daremos aquí un espacio para las personas que están en sala y también el público, pero conjuntamente con la actividad que haga la doctora Claire Taylor. Entonces, además de estas apreciaciones que yo hago, pues la que va a llevar, como les digo, la conferencia, la doctora Claire Taylor tiene la palabra. Muchas gracias, doctora Claire Taylor. Bueno, gracias, doctora Celina, por la presentación, y es un placer acompañarles hoy, aunque sea solo virtualmente. Tengo una presentación que les voy a mostrar, entonces en breve voy a compartir pantalla, pero también verán que en la presentación hay varios enlaces a diferentes recursos que les pueden servir, que pueden ser de interés. Entonces, después de la charla, lo que puedo hacer es comparto o envío la presentación a la doctora Celina, y ella se lo puede compartir allá para que tengan esos enlaces, que hay unos recursos pues muy útiles, muy importantes para diferentes aspectos de un proyecto de investigación. Entonces, nada, voy a empezar a compartir y luego verán que hay un par de actividades que vamos a hacer durante la charla. Entonces, no es solamente una charla, sino también habrá unos momentos de interacción, y al final habrá tiempo para preguntas, debate, para ir pensando cómo pueden
implementar las recomendaciones que les voy a dar en sus propios proyectos de investigación. Entonces, sí, voy a empezar a compartir pantalla. Si me esperan un segundito, creo que esto ya debe estarles cargando una pantalla. Sí, claro, ya estamos viendo aquí una parte, sí. Entonces, están viendo, espero que estén viendo ya la presentación. Sí, Claire, la estamos viendo, solo falta que la amplíes, pero la estamos viendo. Ok, entonces creo que es que ya lo tengo ampliado acá, pero ustedes no lo están viendo ampliado. Ok. No. Doctora, inicialmente puedes dejar de compartir y cambias la ventana porque es que a veces te toca poner compartir la que está ampliada, porque si no se queda estática. Perfecto. Claro. Pero lo supe en español también. Ahora sí. Perfecto, doctora. Sí. Súper, súper. Listo. Entonces, como ya dijo la doctora Selina, de lo que les voy a hablar hoy, son unos apuntes, digamos, genéricos, pero que se aplican a cualquier proyecto de investigación. Y les voy a dar, digamos, unas sugerencias bastante concretas y unos paso a paso. Antes de entrar en lo que es la presentación en sí, quisiera agradecer a las diferentes entidades que han financiado los proyectos que mencionó la doctora Selina hace un par de minutos. Sobre todo, nos hemos beneficiado de becas investigativas del Arts and Humanities Research Council. Y también del Global Challenges Research Fund, que fueron las dos entidades principales que financiaron los diferentes proyectos colaborativos entre Liverpool y la UPTC. Entonces, nada, vamos a pasar a lo que es la presentación en sí. Entonces, les voy a hablar primero de unos criterios fundamentales para la investigación, que son 3 criterios que voy a explicar. Esos criterios aplican a toda la investigación. Ya verán cómo son unos criterios, esos 3 criterios fundamentales. Luego basándonos en eso, vamos a pasar a pensar en el proyecto de investigación en sí. Empezaremos por el punto clave de un proyecto de investigación, que puede ser el proyecto, o si ya han empezado el proyecto, entonces el proyecto en sí, que es la originalidad. Luego vamos a ir mirando paso a paso cómo ir armando un proyecto, la propuesta para un proyecto de investigación según las diferentes secciones, las diferentes categorías, y al final tendremos tiempo para unas conclusiones, debate, preguntas, etc. Entonces, como dije, vamos a empezar por los criterios, digamos, los criterios internacionales para la investigación. Y hay 3 términos o 3 criterios muy, digamos, al mismo tiempo globales y también al mismo tiempo concretos para los proyectos de investigación. Y son los siguientes. Los 3 criterios son la originalidad, la importancia y el rigor. Digamos que estos 3 criterios son los que se utilizan para evaluar cualquier proyecto y cualquier producto también de investigación, sea eso un proyecto de doctorado, sea esto un libro completo, un artículo, una revista arbitrada, etcétera, etcétera. Esos 3 términos, esos 3 criterios salieron de lo que se llama, bueno, el término viene de digamos, un modelo del Reino Unido que se llama el REF. El REF es el Research Excellence Framework, el marco de excelencia en investigación, el cual ha publicado unos documentos enormes de varios cientos de páginas. No pretendo que ustedes lean todos esos documentos, pero aquí hago referencia al documento donde sale
esta información y donde se definen esos 3 criterios. El documento es el documento que se llama el Panel Criterion Working Methods, o sea, los criterios de panel y los métodos de ese marco de excelencia en investigación. Este documento fue publicado en el 2021. Se va a publicar otro en un par de años más con unas definiciones actualizadas, pero lo que se espera es que esas definiciones fundamentales no van a cambiar mucho. Entonces, y sobre todo esos 3 criterios, originalidad, importancia y rigor, van a seguir siendo vigentes para todos los proyectos de investigación. Entonces, lo que voy a hacer a continuación, como ese documento es un documento en inglés, he sacado ese documento, los 3 párrafos que definen cada uno de esos 3 criterios, y luego voy a hacer un breve resumen en español de lo más importante que vamos a sacar de esa definición. Entonces, originalidad. Esto sale definido en ese documento que acabo de mencionar, en el párrafo 191 de ese documento. Esto lo voy a leer en inglés, pero no se preocupen porque en la siguiente diapositiva voy a explicar los puntos más importantes en español. Entonces, define originalidad de la siguiente manera. Entonces, originality will be understood as the extent to which the output makes an important and innovative contribution to understanding and knowledge in the field. Research outputs that demonstrate originality may do one or more of the following: produce and interpret new empirical findings on new material, engage with new and or complex problems, develop innovative research methods, methodologies, and analytical techniques, show imaginative and creative scope, provide new arguments and new forms of expression, formal innovations, interpretations and or insights, collect and engage with novel types of data and or advanced theory or the analysis of doctrine, policy or practice, and new forms of expression. Bueno, entonces ese es el párrafo en inglés que define qué es la originalidad, ese criterio de originalidad en, digamos, los proyectos y los productos investigativos. ¿Qué es lo más importante que tenemos que sacar de ahí? Son las frases que he resaltado en negrilla en esa diapositiva. Las voy a explicar a continuación. Y estas frases en particular son las que tienen más relevancia para las disciplinas en las que ustedes trabajan en la UPTC, porque algunos criterios tienen más que ver, por ejemplo, con la ciencia, pero lo que he resaltado aquí son los que más tendrán que ver con los proyectos investigativos que se suele hacer en la UPTC. Entonces, ¿qué es la originalidad? Entonces, primero es una contribución importante e innovadora a la comprensión y al conocimiento. Entonces es clave, no vale la pena hacer un proyecto que no aporte nada nuevo. Entonces tiene que ser una contribución innovadora a la comprensión y al conocimiento. El conocimiento que teníamos antes de hacer un proyecto, pues se va a ver mejorado ese conocimiento después de hacer un proyecto. También la originalidad tiene que ver con producir nuevos hallazgos empíricos e interpretar esos nuevos hallazgos empíricos. Eso quiere decir que un proyecto tiene que aportar datos empíricos nuevos de alguna forma u otra. También la originalidad se ve en cómo los proyectos afrontan problemas nuevos o problemas complejos. Entonces, un problema que no se había estudiado hasta la fecha. También la originalidad se ve en el desarrollo de métodos de investigación, de metodologías o de técnicas analíticas innovadoras. Entonces, eso quiere decir que no siempre para cada proyecto, pero una forma en que un proyecto puede aportar algo novedoso es en la metodología novedosa, además de los datos novedosos. También se ve la originalidad en el hecho de recopilar e interactuar con nuevos tipos de datos, o sea, los datos van a ser de diferentes tipos. Y también la originalidad se ve en el avance que hace un proyecto en cuanto a la teoría. Tal vez, por ejemplo, puedes estar importando a una teoría que ya existe, pero estás desarrollando la teoría, o en análisis también, avanzar en análisis. Entonces, es el primer criterio, originalidad. El segundo criterio es significance, importancia. Entonces, esto lo mismo lo voy a leer en inglés,
pero luego voy a explicar lo más importante para nuestros proyectos en español. Entonces, significance se define en el párrafo 192 de ese documento y dice que significance will be understood as the extent to which the work is influenced or has the capacity to influence knowledge and scholarly thought or the development and understanding of policy and or practice. Bueno, entonces, ¿qué es eso? La importancia. Lo que he resaltado aquí es que la importancia, que es el segundo criterio para un proyecto de investigación, es que tenga la capacidad de influir. No necesariamente tiene que demostrar esa influencia, pero que tiene que demostrar la capacidad de poder influir. Entonces, esa capacidad de influencia, influir el conocimiento y el pensamiento académico, por un lado. O sea que es un proyecto que luego va a influenciar a otros académicos en el futuro, entre otras palabras. O también la importancia también se puede ver en el desarrollo y la comprensión de la política y la práctica. Aquí cuando se habla de política y práctica, no se está hablando de la política en el sentido de los partidos políticos, sino, por ejemplo, las políticas locales o, por ejemplo, el currículo en el caso de ustedes. En cuanto a la práctica, puede, por ejemplo, tener una influencia en la forma en que se enseña en la práctica, digamos, en los colegios, las escuelas, etc. Entonces, la importancia, para resumir, puede tener que ver con la capacidad de tener influencia sobre el pensamiento académico o sobre la práctica en el mundo, digamos, real, fuera de la academia. Y el tercer criterio es el de rigor. Lo mismo que en los dos casos anteriores, voy a leer el párrafo en inglés y vamos a luego a ver qué es lo que quiere decir en español. Entonces, el rigor se define en el párrafo 193 de ese documento y dice que rigor will be understood as the extent to which the work demonstrates intellectual coherence and integrity and applies robust and appropriate concepts, analyses, sources, theories, and or methodologies. Entonces, vamos a ver. Rigor, entonces, tiene que ver con demostrar una coherencia intelectual en la integridad. O sea que el proyecto en sí es coherente, intelectualmente se puede defender y entender el proyecto. Entonces, además de coherencia intelectual, también el rigor se ve en la forma en que el proyecto o la propuesta para el proyecto, en este caso, adopta conceptos, pretende hacer un análisis, utiliza fuentes, teorías y metodologías de manera sólida y apropiada. Por ejemplo, un proyecto decide o dice que va a utilizar cierta teoría, tiene que implementar o proponer implementar esa teoría de manera apropiada. Entonces, esto tiene que ver, el rigor es con todo, digamos, las herramientas, digamos, fundamentales en cuanto al trabajo académico. El rigor es primordial, ¿no? No se puede hacer ningún proyecto investigativo sin el rigor académico. Bueno, entonces esos tres criterios son los criterios fundamentales para cualquier proyecto de investigación, pero también, ya he dicho, para cualquier producto de investigación. Entonces son, digamos, los tres conceptos que nos deben guiar en nuestra vida universitaria en su totalidad, ¿no? Esos tres conceptos que sirven para identificar la excelencia investigativa. Entonces, saliendo de eso, esos son tres criterios fundamentales. Ahora vamos a pensar cómo podemos, ya teniendo ese conocimiento de esos esos tres criterios fundamentales, ahora vamos a pasar más concretamente a cómo podemos aplicar ese conocimiento a un proyecto de investigación. Y les voy luego a tomar como paso por paso de cómo sería la mejor manera, la manera más eficiente de armar un proyecto de investigación. Bueno, digamos, aquí les he puesto un punto clave
y es un criterio que ya hemos visto, y es la originalidad. ¿Okay? Entonces, esto es un punto clave para cualquier proyecto de investigación. ¿Por qué es fundamental la originalidad? Es porque todo proyecto investigativo tiene que aportar conocimiento novedoso. O sea, en otras palabras, no vale la pena proponer algo si ya se ha hecho antes. No vale la pena proponer un proyecto sobre un tema si es que otro investigador ya lo ha hecho hace 10 años, ¿no? Toda investigación, porque tiene que aportar conocimiento novedoso, todo proyecto de investigación tiene que demostrar originalidad. Entonces, ya vamos a tomar, teniendo eso en cuenta, unos minutos para ir pensando cómo podemos abordar ese tema de originalidad. O, entre otras palabras, cómo podemos demostrar que lo que estamos haciendo, lo que estamos proponiendo hacer en el futuro, es original. Bueno, lo que siempre les aconsejo a mis estudiantes de diferentes niveles, que sea un proyecto de pregrado, de maestría, de doctorado, de postdoctorado, es empezar por una revisión bibliográfica, un literature review. En inglés verán que muchas veces se utiliza el término inglés para hablar de esa revisión. ¿Por qué hay que empezar ahí? Porque es solo saber lo que ya se ha publicado sobre el tema que vas a poder indicar o no la originalidad. Entonces, ¿qué es la revisión bibliográfica o un literature review? Es una evaluación crítica, y es una evaluación crítica de un conjunto de fuentes secundarias que abordan el tema elegido. Digamos, tienes la idea del tema que quieres, más o menos, voy a enfocarme en este tema. Entonces, tu literature review, tu revisión bibliográfica, es una etapa muy temprana en que haces una evaluación crítica de lo que ya hay, ¿no? La revisión bibliográfica es una herramienta muy útil por diferentes motivos. Primero, porque te ayuda a identificar las fuentes secundarias importantes para tu proyecto, y luego te ayudará a identificar o pensar las formas en que vas a utilizar esas fuentes. Segundo, es una herramienta útil para organizar tu investigación y a centrarte en tus preguntas de investigación, que vamos a ver a continuación. O sea que la revisión bibliográfica te ayuda a centrarte y no irte por los ramos, ¿no? Y el tercer punto, que es muy importante, hacer ese proceso de evaluación, ¿no?, crítica de las fuentes secundarias, te ayuda a identificar las lagunas, o sea, las brechas en la investigación existente. Y eso es lo que te va a ayudar, te va a permitir demostrar la originalidad. Es decir, haces una revisión bibliográfica, encuentras que varios estudios se han hecho sobre tal tema, varios sobre otro, pero que hay algo que no se ha estudiado hasta la fecha, y ahí encaja tu proyecto. Entonces, ¿qué es lo que, pensando, digamos, en términos muy prácticos, cómo podemos llevar a cabo esa revisión bibliográfica? Se me imagino que ya en la UPTC tienen ya sus clases sobre cómo hacer una revisión bibliográfica, pero de todos modos aprovecho para compartirles un recurso. Este es un recurso en línea de la Universidad de Harvard que es bastante útil y resume los diferentes beneficios de la revisión bibliográfica, y también da unos consejos. Pero para darles, digamos, unos consejos, digamos, los consejos más importantes, lo que he resaltado aquí son los siguientes pasos. Para hacer tu revisión bibliográfica, primero tienes que identificar las palabras clave que tienen que ver con tu proyecto. Digamos que estás haciendo o piensas hacer un proyecto sobre la enseñanza de la geografía en los colegios secundarios. Listo. Entonces ahí vas a tomar unos momentos para ir pensando cuáles son las palabras clave: enseñanza, pedagogía, geografía, colegios, etcétera, etcétera. Y armas un grupo de palabras clave
utilizas esas palabras clave para interrogar bases de datos sobre la investigación, o sea, de productos investigativos que se han publicado hasta la fecha. A manera que vayas haciendo eso, vas refinando tus palabras clave. Por ejemplo, pones la palabra clave geografía y te salen 100.000 resultados. Obviamente te das cuenta que es una palabra muy amplia y vas definiendo de manera más precisa esa palabra clave, agregando otra palabra clave u otras para luego tener unos términos de búsqueda muy enfocados en tu proyecto. El primer consejo es eso, palabras clave. Segundo consejo es refinar tus palabras clave. Mi tercer consejo es mantener tu lista de palabras clave. Eso te va a servir para tu metodología, pero también te va a servir para ahorrarte tiempo. No hay que ser que busques en una base de datos una semana y luego la semana siguiente ya puse o no esa palabra. No me acuerdo. Entonces, necesitas mantener tu lista de palabras clave para poder interrogar las bases de datos de manera sistemática. Luego, cuando ya tienes tu lista de posibles fuentes secundarias, lo que luego haces es que las organizas según temas y empiezas a ver conexiones entre ellas. Lo más fácil para hacer eso es armar una hoja de cálculo, sea Excel u otras herramientas que también te sirven para sistematizar los recursos y luego vas identificando cuáles van a ser los más útiles para tu proyecto. Bueno, entonces, si haces esto primero, o sea, primero lo que digo, lo más importante es poder demostrar que lo que estás proponiendo es algo original, ¿no? Como ya dije, no vale la pena hacer algo que alguien o varias personas ya han hecho en el pasado. Habiendo hecho eso, habiendo hecho tu revisión bibliográfica, luego ya vas a empezar tu proyecto de investigación. Ahora, según la disciplina y según lo que te aconseja tu director o directora, va a haber tal vez diferentes pautas, diferentes secciones del documento que necesitas rellenar. Pero lo que les aconsejo aquí son los diferentes pasos para poder armar un proyecto de investigación. Y les sugiero abordarlos así paso a paso en este orden, porque así es más eficiente para poder armar lo que vas a hacer. Entonces, vamos a pensar primero, lo que siempre les aconsejo a mis estudiantes o también a mis colegas es empezar desde las preguntas investigativas en el sentido de qué es lo que vas a investigar. Entonces, pensando en las preguntas investigativas, a veces lo vas a ver en documentos en inglés, Research Questions, o con la sigla RQ, Research Questions, entonces por eso lo pongo aquí. Entonces, el punto de partida cuando ya estás empezando a escribir tu propuesta de investigación es la pregunta investigativa. Lo que tienes que demostrar en tus preguntas investigativas es primero la importancia, ¿no? de la pregunta investigativa. Tiene que ser tiene que estar preguntando sobre un tema importante. Si no, no vale la pena investigar cosas frívolas, ¿no? Entonces, la importancia. Y el segundo punto es la urgencia. Es decir, ¿por qué lo tenemos que investigar ahora? ¿No? ¿Por qué urge hacerlo, hacer este proyecto? Si no urge, entonces, ¿para qué hacer el proyecto? Entonces, empiezas ya siempre con eso en mente. Las preguntas investigativas tienen que demostrar importancia y urgencia. Luego, voy a dejar de compartir un momento solo porque hay una falla en el PowerPoint, entonces me toca pasar manualmente el PowerPoint a la siguiente diapositiva. Entonces, si me permiten, vuelvo a compartir. Ok.
creo que es un bug en esta parte específica. Listo. Ya están viendo otra vez, ¿no? Entonces, en cuanto a las preguntas investigativas, es importante identificarlas desde una etapa temprana. O sea, que tienes que identificar esas preguntas desde el principio. No lo dejas para más tarde, voy a escribir y escribir y escribir y luego voy a pensar más tarde qué es lo que quiero preguntar, qué es lo que quiero investigar. No. Entonces, tienes que armar tus preguntas investigativas desde el principio. ¿Y cómo formularlas? Las preguntas deben ser específicas, deben tener un enfoque muy específico, muy detallado sobre qué es lo que vas a investigar. Y deben ser también intelectualmente rigurosas, o sea que las preguntas investigativas deben mostrar un conocimiento profundo y un manejo muy adecuado de los conceptos, las teorías, etc. Otro consejo clave que siempre les doy a mis estudiantes y también a mis colegas: al armar tus preguntas investigativas, tienes que asegurarte de poder demostrar cómo vas a responderlas. No es la pena armar unas preguntas y luego darte cuenta de que lo que vas a hacer a continuación no puede responder esas preguntas. Entonces, siempre esas preguntas, ¿no? Hay que tener en cuenta, es posible responderlas. Armas tus preguntas primero porque todo lo que sigue en el resto de tu propuesta debe relacionarse claramente con esas preguntas. Pasa lo mismo con la siguiente diapositiva, que está como congelada. Entonces, lo que voy a hacer es volver a compartir. Es la misma. Permítanme un segundito. Vuelvo a pasar este. Listo. Listo. Entonces, lo que les voy a proponer a continuación es que tomen un par de minutos. Los que están en línea simplemente lo van mirando en línea. Los o las que están allá en el aula con la doctora Celina, les tengo una pequeña tarea. Teniendo en cuenta lo que acabamos de mirar hasta ahora, ¿no? Quiero que reflexione de manera crítica sobre las siguientes preguntas investigativas. Teniendo en cuenta lo que hemos visto de los criterios de especificidad y rigor intelectual. Entonces, aquí, pues, imagínense que alguien está proponiendo un proyecto de investigación y esta persona tiene, son 3 proyectos diferentes y de esos 3 proyectos diferentes tienen las siguientes preguntas. Primer proyecto tiene como pregunta: ¿cómo se pueden analizar las obras de García Márquez? El segundo proyecto tiene como pregunta: ¿qué piensan los estudiantes de las clases de biología? Y el tercer proyecto tiene como pregunta: ¿el transporte escolar debe ser gratis? Ok. Entonces les voy a dar 2 o 3 minutos para que hablen y para que miren, para que reflexionen de manera crítica sobre esas 3 preguntas. Son, como digo, no son del mismo proyecto, son de 3 proyectos imaginarios distintos, pero la idea es pensar qué es lo que tal vez faltan esas preguntas y cómo se podrían mejorar teniendo en cuenta esos criterios: especificidad y rigor intelectual. Entonces, les dejo un par de minutos y luego vamos a seguir debatiendo.
Si quieren aquí más bien simplemente su No, merced, no, yo no tengo esto acá. cuando no quieren hablar, y eso lo dejan vale. ahí quietico. Claire, profesora Claire, aquí hay una inquietud y es si el estudiantado que está aquí, las personas que estamos aquí, ¿se debe reflexionar sobre todas las preguntas o escoger alguna pregunta? Como quieran, como quieran. O sea, lo que les voy a invitar que a todos los que están allá y los que están en línea, que reflexionen y que me den sus opiniones. Entonces puede ser que escojan una pregunta o que escojan que las miren todas, como quieran. Vale, gracias. Tú nos avisas cuando se termine el tiempo. Vale, gracias. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Ya estamos listos para compartir las reflexiones? Sí. Veo que Ana Lucrecia, que está en línea, ha levantado la mano. Sí, pero ponme en esto para hablar. ¿Qué puedes hablar? Allá. Claire, pero antes de que hable la compañera Ana Lucrecia, es lo siguiente, que aquí en sala hay una discusión interesante sobre cada una de las preguntas se está planteando que a su vez hay que mirar otros elementos para cada una de las preguntas. Yo lo que les dije es que eso ya lo conversan en este momento contigo, ¿no? ¿Sí? O sea, les ha suscitado otras inquietudes las preguntas. Exacto, o sea que las tres preguntas, nos estamos imaginando tres proyectos distintos, ¿no? Pero las tres preguntas, digamos, las tres preguntas no cumplen con esas normas de especificidad y de rigor intelectual. Entonces, la idea es sin conocer el tema, porque no vamos a ser todos expertos en los tres temas, ni yo tampoco, yo no doy clases de biología, pero las preguntas están formadas de tal manera que no cumplen con esas normas. Entonces, la idea es reflexionar y pensar, pues aquí hace falta especificar o aquí hace falta rigor. ¿Quiénes? ¿Dónde? Bueno, perdón, un momentico. Es que la doctora Claire le iba a dar la palabra a Ana Lucrecia y yo la corté. Escuchamos si les parece a Ana Lucrecia y luego volvemos con la sala, profesora Claire. ¿Sí? Sí, me parece. Sí. Entonces, Ana Lucrecia tiene la palabra, por favor. Ana Lucrecia, ¿estás ahí o te fuiste? ¿Tiene el micrófono cerrado? Ana, no sé qué pasó con Ana Lucrecia, ya levantaba la mano. Sí, pero ya lo ha bajado, entonces no sé si ya se fue. Listo. Bueno, listo. Entonces, Claire, vamos entonces a... volvió a levantar la mano. Ana Lucrecia, ¿tienes la palabra, por favor? Ana. ¿Tiene el micrófono apagado? El Cristian Pulido también. ¿Qué por favor? Bueno, entonces vamos a... no, Ana, tiene la palabra Ana Lucrecia, por favor. Sí, ahora sí me oyen. Sí. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Sí, ninguna de las tres cumple con el rigor de lo que deberían ser las preguntas de investigación. Por ejemplo, la primera sería cómo se puede analizar la obra La hojarasca, o sea, puntualmente,
La hojalata, o estas obras de Gabriel García Márquez, o Los 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, o se puede inclusive analizar dos obras de él, hacer un comparativo. En el otro, que piensan los estudiantes de las clases de biología, pues ellos la primera no es para responderla de una vez, sí o no, ya se cortó. En la segunda pregunta del otro clase de investigación, ¿qué piensan los estudiantes de las clases de biología? La pregunta que lleva a contestar que sí o que no, que bien, que malo, entonces no da como para que se dé una investigación, sino algo así como, ¿cuál sería el imaginario de los estudiantes frente a la clase de biología de tal, por ejemplo, sobre el cuerpo humano, qué sé yo? Los estudiantes de tal grado en tal época. En el caso del transporte también sería cómo sería el transporte gratis para los estudiantes de tal lugar, en tal tiempo, bueno, qué sé yo. Entonces, no, de pronto el que esté como más cerquita, pero hay que igual complementar, es lo de García Márquez. Sí, no, súper. Gracias, Ana Lucía. Y efectivamente, ¿no? O sea, no sé si, creo que Cristian alguien más tenía la mano levantada, pero no sé. Sí, mira, en sala las personas quieren hablar, aquí está la compañera, la estudiante Rosalba, entonces vamos a dar palabra en sala y luego volvemos a dar la palabra en línea, ¿vale? Para que tengan todas y todos en cuenta ese mecanismo. Entonces Rosalba y después va Paula. Casi todas carecen de la delimitación de quién, dónde, cuándo, ¿sí? Carecen de eso. Son preguntas muy abiertas. Son preguntas, no son objetivas. Y eso es lo primero que uno tiene que, cuando inicia un proyecto de investigación, es ver qué es lo que va a hacer, dónde lo va a hacer, con quiénes lo va a hacer y qué objetivo se propone. Efectivamente, súper, muchísimas gracias por esos aportes. Luego pasamos a Cristian y luego voy a hacer un pequeño resumen de los puntos más importantes que hemos comentado y lo que podemos implementar en nuestros casos. Sí, doctora, lo que pasa es que también aquí Paula había levantado la mano. Perdón. Sí. Entonces le damos la palabra a Paula y luego a Cristian. Ahí puedo registrar. Sí. Sí, pues quería proponer una idea de una posible forma de refinar la pregunta, por ejemplo, articulándolo más con nuestra propia experiencia en el campo que queremos investigar. Por ejemplo, si tomáramos solo la primera, podríamos hacer cómo se representa la interacción entre memoria colectiva, identidad cultural y resistencia en la obra 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, o si queremos abordar otro género en particular. Y de qué manera estas representaciones dialogan con los discursos de educación comunitaria en un periodo de tiempo específico. Entonces, estoy de acuerdo con la compañera Rosalba que sí es necesario delimitar un periodo de tiempo y, pues bueno, en el campo de la literatura aún más importante si estamos hablando de un género, una estética literaria en particular. Considero que uno de los grandes errores que cometemos es no delimitar lo suficiente y de pronto también conectarlo más, no de manera general, sino específica a nuestros intereses investigativos. Gracias, Paula. No sé si la doctora Claire quiere comentar algo para darle paso a... No, solo le damos la palabra a Cristian y luego sí voy a hacer unos comentarios. Sí, dale la palabra. Cristian tiene la palabra. Y ahí va. Dale. Bueno, buenos días primero. Qué pena ahí. Voy viajando, no sé si me escuché bien. Digamos que yo hago la reflexión más como de ejemplificar, es más como al proceso propio del investigador. Creo que digamos que uno pasa por esas diferentes fases de armar las preguntas como están ahí planteadas, ¿no? Uno digamos que hace primero unas preguntas que son muy amplias y a medida, digamos, que uno va conociendo la temática, va poco a poco, digamos que enlazando y digamos que profundizando en esa pregunta para que a su vez, digamos que más adelante, así mismo sea más fácil responderla, que una pregunta tan bien elaborada pues nos da, digamos que un gran porcentaje de la misma respuesta, ¿no? Entonces lo analicé como hacia ese lado.
Claire, gracias, Cristian. Disculpa, pero hay otro estudiante en línea. ¿Lo podemos escuchar? Iván David Norato tiene la palabra. Muchas Iván. gracias. Sí, estoy aquí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Gracias, doctora Celina, gracias, doctora Claire, y al doctorado por este espacio, está muy interesante. Sí, pues una simple consideración. Por un lado, como estudiante, creo que pues este es un ejemplo muy interesante de cómo los estudiantes pues pueden, digamos que de manera general, plantear sus problemas de investigación, ¿no? Y como lo decía el doctor Cristian, pues creo que también es una oportunidad también para los estudiantes ir de lo general a lo particular, ¿cierto? Entonces, como docente y como pues investigador, etcétera, etcétera, creo que también no está mal que los estudiantes formulen preguntas tan amplias y tan genéricas porque en el mismo proceso de investigación como docente o desde la perspectiva del y la docente, pues debemos ayudar o apoyar para que el estudiante pues pueda definir de manera específica, rigurosa, académica y científica sus investigaciones. Entonces creo yo que pues a veces, no sé, pasa en Colombia, no sé, creo que en otros países no, que los docentes pues ven que los estudiantes proponen temas muy amplios y a veces rechazan o no consideran adecuadamente o pues también de manera digamos que de una manera pues concreta pues el interés del estudiante, ¿no? O de la estudiante. Entonces creo que sí, si bien es cierto, es apenas un ejemplo para dilucidar la especificidad y el rigor intelectual de unas preguntas y creo que pues a partir de lo general se presentan oportunidades para hacer investigaciones muy valiosas. Gracias. Gracias. Ahora sí tiene la palabra doctora Claire, por favor. Sí, no, muchísimas gracias por las reflexiones. Entonces voy a resumir lo que hemos aprendido de este ejercicio, ¿no? de reflexionar de manera crítica y de lo que podemos tal vez implementar en nuestros proyectos futuros o ayudar a estudiantes a implementar también en sus proyectos futuros. Lo que vimos en el primer ejemplo, falta obviamente el especificar las obras. ¿Cuáles obras de García Márquez? O sea, tiene una obra enorme, sería imposible hacer un proyecto sobre toda la obra de García Márquez. Entonces, lo que podemos sacar de ahí es que es muy importante aclarar desde, idealmente, la primera pregunta investigativa, ¿cuáles son los estudios de caso? ¿No? En cualquier proyecto de investigación, hay que nombrar los estudios de caso. Me voy a enfocar en esto y esto y esto. No puedo solucionar todos los problemas del mundo, no puedo analizar todas las obras de García Márquez, me enfoco en esto. También en lo que surgió en las respuestas a esa pregunta falta el enfoque. Además de especificar el estudio de caso, no dicen nada del marco teórico. ¿Cómo los voy a analizar? ¿Desde una postura postcolonial? ¿Desde una postura feminista? Falta eso. O sea, la idea de cómo se puede analizar es demasiado amplio. Necesitamos formar algo con un enfoque muy preciso. Y hubo varios ejemplos que dieron en sala de cómo lo podemos definir mejor, cómo se puede analizar desde tal enfoque teniendo en cuenta tales conceptos teóricos. En el segundo ejemplo que les di, aquí sí, como ya han mencionado, hemos identificado que aquí falta mucho pues, delimitar el estudio, ¿no? ¿Cuáles clases? Estamos hablando de clases universitarias, estamos hablando de colegios, las clases de biología es demasiado amplio, es sobre cierto tema que queremos investigar y también la idea de que piensan, pues, cómo vamos a saberlo, cómo vamos a analizar, etcétera, etcétera. Y la última pregunta, si el transporte escolar debe ser gratis, claro, simplemente me inventé, ¿no? unas posibles preguntas. Aquí pues falta rigor. Esto no, sí se puede ser específico, pero aquí falta rigor. Es una pregunta muy general
Es una pregunta que no toma ninguna postura teórica ni ninguna postura analítica. Por ejemplo, puede ser, ¿cuáles son los pros y los contras en ofrecer transporte escolar gratis en un contexto económico tal? No hay nada de eso. Y también lo que falta o bueno, el error grande de esta pregunta, y siempre les aconsejo a todos mis estudiantes, a mis colegas, es jamás de los jamases proponer una pregunta a la que se puede responder sí o no. Entonces ahí sí escribes tu tesis con una sola palabra, sí, ¿no? O no debe ser grave. Entonces hay que evitar armar preguntas que lleguen a una respuesta simple, una respuesta sí o no. Deben ser más bien cómo se pueden analizar los beneficios de implementar un sistema de transporte escolar financiado por el Estado o lo que sea. Entonces la idea sí es reflexionar y eso lo podemos implementar en nuestra práctica. Y sí, es muy cierto que todos empezamos con unas ideas generales, pero hacer esa reflexión crítica sobre las preguntas que nos estamos haciendo luego nos ayuda a formularlas de manera más específica. Doctora Claire, aquí surgió otra pregunta en sala de la estudiante Sonia. Pues que es también como una reflexión muy interna. Buenos días, doctora. Es sobre el lugar donde se está, ¿no? En este ejercicio nosotros estamos en un nivel doctoral que exige pues como la punta de ese rigor teórico, porque por ejemplo, cuando trabajamos proyectos pedagógicos con los maestros, uno puede ir sobre una actividad o sobre una estrategia, pero ya en el ejercicio del doctorado, pues debe subirse ese nivel y ya no podría generar. Por ejemplo, tengo una docente excelente en mi colegio que tiene un proyecto sobre oralidad, pero entonces es hacer ese ejercicio de subir el rigor intelectual pues para el lugar donde estamos, ¿no? Entonces era como esa reflexión en la diferencia cuando se plantean preguntas y el nivel en el que se está. Gracias. Gracias, Sonia. Sí, se entendió bien. Es que la profesora en el colegio es la que quiere hacer el proyecto. No. Digamos, mi reflexión va más a que nosotros como estudiantes de doctorado pues tenemos que llegar a un rigor intelectual superior al ejercicio, digámoslo, del aula. Gracias. Sí, digamos, sí. Entonces siempre, aunque digamos es un proyecto, digamos que vas a estudiar un proyecto que está destinado a, voy a poner un ejemplo, estudiantes de escuela primaria, ¿no? Que digamos el contenido de esos ejercicios, de esos materiales, tiene que ser adecuado para ese público, ¿no? O sea, ese contenido sí se va a adaptar a las necesidades de ese público, o sea, un público juvenil, pero el análisis y las preguntas de rigor sí tienen que tener el nivel para alcanzar esas metas, ¿no? de rigor académico. No sé si entendió bien la pregunta. Sí, gracias, doctora. Puede continuar. Bueno, listo. Entonces vamos a seguir con la presentación. Y ahora vamos a seguir con los diferentes paso a paso. Entonces empezamos desde las preguntas, ¿no? Las preguntas investigativas. Luego el siguiente punto en el paso a paso es el razonamiento y la lógica del proyecto en su totalidad. Entonces, cuando estamos armando un proyecto de investigación, siempre tenemos que poder explicar los fundamentos de lo que estamos proponiendo en cuanto a la hipótesis. Entonces, poder explicar eso, los fundamentos del diseño, por qué lo hemos diseñado así, no de otra manera, los métodos, voy a hablar de metodología más adelante. Entonces, básicamente ese razonamiento y lógica que tiene que demostrar una coherencia a través de todos los diferentes componentes del proyecto.
Para poder hacer eso, lo he puesto como el segundo paso, pero la verdad es algo que se debe volver a este punto y reflexionar a lo largo del proceso de armar un proyecto de investigación para poder demostrar el razonamiento de lo que estás haciendo, la lógica de lo que estás haciendo. Una cosa que puedes hacer es asegurarte que la revisión de literatura, o sea, la revisión bibliográfica de la que hablamos hace unos minutos, que esto conduzca lógicamente a las hipótesis, ¿no? O sea, que debe haber como casi un camino lógico de lo que has dicho en tu revisión bibliográfica a las hipótesis y de ahí al diseño de la respuesta. Todas las metas que sean específicas, los objetivos y el plan de investigación sirven para probar las hipótesis. Eso es como, lo he puesto como igual, el segundo punto en mi paso a paso, pero es para tener en cuenta en todo lo que vamos a seguir viendo a continuación. Listo, el siguiente paso es armar una sección dentro de tu propuesta o de ayudar a tus estudiantes a hacerlo en lo que es el contexto investigativo. En esto quiero decir, cuando hablo de contexto, no hablo de contexto social del tema, sino qué es lo que se ha investigado hasta la fecha. Y para eso vas a utilizar el literature review, o sea, la revisión bibliográfica que ya has elaborado. Al escribir sobre contexto investigativo, lo que quieres tratar de hacer primero es demostrar un conocimiento muy preciso de la investigación actual en este tema. Entonces, primero eso, tiene que ser muy preciso, tiene que ser correcto, que demuestras que conoces los estudios que se han publicado. La segunda importancia de la segunda cosa que tienes que demostrar es poder contextualizar tu proyecto en relación con las otras investigaciones actuales, ¿no? Pues te ha estudiado este tema, tal persona ha publicado un estudio, tal otra persona. Esto es el estado del arte. Hoy día, eso es lo que sabemos sobre este tema hoy día. Luego, en este contexto, identificas las brechas, ¿no? Las posibilidades para aportar conocimiento nuevo. O sea, ¿qué es lo que va a aportar tu proyecto al estado de arte en cuanto a este tema, en cuanto a investigación? Y una cosa que puedes hacer como un chequeo relativamente fácil, al terminar tu primer borrador, cuando estás escribiendo sobre contexto investigativo, es echar un vistazo a tus referencias. Si todas las referencias son de los años 90, muy probablemente no estás demostrando un conocimiento sobre el estado del arte, ¿no? Entonces, asegúrate de incluir referencias actuales. A veces sí hay que incluir cosas de los años 90, etcétera, etcétera, para demostrar cómo ha progresado el debate, eso está bien, pero dentro de tus referencias debe haber unas referencias mucho más recientes para estar comprobando ese conocimiento del estado del arte, de lo que se sabe y lo que se ha estudiado hoy día. Listo, entonces este es el tercer punto, o en el paso a paso, el tercer paso, debo decirlo mejor. El cuarto paso son tus objetivos. Entonces, para escribir tu propuesta debes formular tus objetivos. Los objetivos deben ser muy concretos y muy específicos, pero al mismo tiempo deben ser objetivos realistas, objetivos que vas a poder cumplir. Que es muy, muy bonito tener un objetivo bastante concreto, pero si no vas a poder lograrlo, ahí sí estás proponiendo un proyecto que no se va a poder llevar a cabo. Los objetivos están muy estrechamente relacionados con las preguntas investigativas. Es casi una forma de pensar esas preguntas de otra manera, casi como los objetivos es lo que voy a hacer, voy a tomar como mi meta para poder responder a esas preguntas. Entonces, puedes hacer como una relación entre las preguntas y los objetivos que vienen en tu propuesta.
Además de eso, lo que siempre os aconsejo a mis estudiantes y colegas es luego hacer un mapeo de los objetivos y los datos. ¿Qué es lo que vas a producir en cuanto a datos? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, siempre que los datos te van a ayudar a llegar a esos objetivos, a cumplir con tus objetivos. El quinto punto es el marco teórico. Para el marco teórico, lo primordial, obviamente, es identificar las teorías pertinentes para el tema que has escogido. Entonces, ¿cuáles son las teorías más pertinentes que te van a ayudar a estudiar ese tema? Después de identificar las teorías, tienes que identificar cómo las vas a emplear. O sea, que esas teorías te van a ayudar a ¿qué? Entonces, las vas a emplear para hacer tal cosa, para atender mejor tal cosa y luego para responder a tus preguntas. Y un punto que es súper importante es siempre asegurarte de utilizar los conceptos de manera correcta. Entonces, si estás mencionando teorías, siempre utiliza los términos de manera correcta, revisa los términos exactos, la ortografía de los términos, sobre todo si son términos nuevos que han surgido de teoría reciente. Siempre hay que emplear los términos de manera correcta y rigurosa. El sexto punto en mi paso a paso es la metodología. Después obviamente, como digo, se va escrito en conjunto, pero es más eficiente pensarlos en diferentes pasos. Entonces, en cuanto a la metodología, pues el primer punto obviamente es explicar con detalle la metodología que vas a utilizar. ¿Cuál es la metodología de este proyecto? Esto incluye, de ser necesario, las instalaciones que vas a necesitar. Si necesitas, por ejemplo, laboratorios o algunos equipos especializados, siempre hay que explicar esos aspectos y cómo contribuyen a la metodología. Luego explicas cuáles los métodos que vas a utilizar para responder a las preguntas. O sea que todos los métodos tienen que estar estrechamente relacionados con las preguntas. Y necesitas explicar por qué has seleccionado esos métodos y no otros. Una forma de pensar o de responder eso es demostrar por qué estos métodos son los más eficientes o los más adecuados para tu proyecto y para responder a las preguntas. Porque si no son eficientes o no son adecuados, ahí sí hay una incoherencia en lo que estás proponiendo y los métodos que estás empleando. En cuanto a metodología y datos, ahora vamos a ver más específicamente la metodología en cuanto a los datos. Dentro de cualquier sección de metodología en una propuesta investigativa, siempre tienes que explicar los datos que vas a recoger. Entonces, primero, ¿cuáles son los datos? Y luego la metodología para recogerlos. Entonces, estos son los datos, pero ¿qué voy a hacer para poder levantar esos datos, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que voy a utilizar para recoger esos datos? Luego hay que explicar la metodología para procesarlos. Tengo los datos, pero los datos en sí, pues no. ¿Cómo los voy a procesar? No sirven así, hay que procesarlos. ¿Cuál es la metodología? ¿Cuáles son las herramientas que vas a utilizar? Y luego, ¿cómo los vas a analizar? ¿No? O sea, la metodología para analizar tus datos, porque obviamente los datos ya procesados en sí, los datos no dan, ¿no? Las respuestas o tus preguntas, tú tienes que analizarlas. ¿Cómo vas a analizar los datos? Parte de ese proceso que requieren, me parece, todas las universidades es un plan de manejo de datos también, que voy a explicar a continuación, pero explicas entonces tu metodología y luego explicas tu plan de manejo de los datos. Hay varias preguntas claves que uno se tiene que plantear para un plan de manejo de datos. Las he puesto más o menos en orden de lo que deberías plantearte, pero primero, ¿cuáles datos se van a recoger?
Si vas, por ejemplo, a investigar la implementación de los materiales en escuelas, pues ¿cuáles son los datos? ¿Qué es lo que vas a recoger? ¿Cómo se van a recoger? O sea, ¿cuáles son los métodos de los que hablamos hace unos segundos que vas a utilizar para recogerlos? Luego, en el plan de manejo de datos, un punto pues, de suprema importancia es dónde se van a almacenar. Tú levantas tus datos, pero ¿dónde se almacenan? O sea, ¿dónde se van a almacenar los datos? Luego, en el plan de manejo de datos es muy importante también pensar en los diferentes procesos de compartir, preservar, etcétera, datos. Entonces, la cuarta pregunta es, tienes que pensar cuál es el plan para compartir los datos. Esos datos son, si existen dentro del servidor donde los vas a almacenar, pero cuál es el plan para compartirlos y con quién o con quiénes. También, ¿cuál es el plan para preservar los datos? La preservación de datos forma una parte muy importante de, digamos, de la ética investigativa en general. Entonces, hay que tener un plan sólido para preservar datos, para saber dónde se van a preservar, hasta qué fecha se van a preservar. Y luego, pensando también en el acceso a los datos, si otros investigadores pueden tener acceso a tus datos. Recordemos que hoy día hay unas normas sobre la importancia de tener la investigación abierta en el sentido de poder compartir datos para que otros los puedan utilizar para sus proyectos. Para pensar eso hay que pensar cuáles son las restricciones según la naturaleza de los datos. Puede haber algunas restricciones que no se pueden compartir en diferentes contextos y cómo se pueden compartir en otros contextos. Más adelante voy a hablar de ética investigativa, que también nos ayuda a pensar este aspecto. Hay muchos recursos que uno puede consultar para esos planes de manejo de datos. Como dije, voy a compartir estas diapositivas, pero hay unos recursos muy útiles sobre Data Management Plans que pueden consultar. Y dentro de estos consejos también hay como unos borradores que uno puede ir mirando de diferentes proyectos, cómo se puede armar un plan de manejo de datos. Como dije, todo esto, lo de los datos está muy relacionado, ¿no?, con la ética investigativa. Entonces, la ética investigativa está muy estrechamente relacionada con la metodología de tu proyecto. O en otras palabras, la ética investigativa es algo esencial en todo proyecto investigativo. Eso es importante pues tomar un momento para pensar en eso, pero si hay errores de ética en la investigación, el proyecto en su totalidad falla. O sea, no es un elemento menor. Mi proyecto ha funcionado, solo que hubo un problema de ética. El proyecto en su totalidad falla y no sirve. Entonces, siempre hay que tener los cimientos, ¿no?, éticos de tu proyecto y pensar todas las cuestiones éticas desde el principio antes de empezar. Y de hecho, uno no puede tener permiso para empezar un proyecto sin tener el permiso ético. Entonces, lo que he hecho en esta diapositiva y en las siguientes, y vamos a tener también unas preguntas para debatir, es un resumen de los puntos más importantes de ética investigativa que tal vez van a ser más pertinentes para el tipo de estudio que se hace en la OPTC. Hay otros que también pueden ser, pero me pareció importante resaltar los siguientes. La ética investigativa en sus orígenes surgió principalmente de las disciplinas de la medicina. Entonces, esto me hace que todos ya tenemos un conocimiento, ¿no?, sobre la importancia, ¿no?, del procedimiento ético
en todos los estudios de medicina, de salud, etc. Pero además de eso, la ética investigativa se aplica a todos los proyectos. Y en particular se aplica a todos los proyectos que involucren sujetos humanos. Es decir, que si vas a tratar con personas de cualquier forma, necesitas pensar y necesitas aclarar la ética investigativa de tu proyecto. Entonces, digamos que los únicos proyectos excluidos son los proyectos que solo estudian, por ejemplo, obras de literatura sin tener nada que ver con personas que las lean, por ejemplo. O, por ejemplo, hay muchos estudios sobre la poesía griega, ¿ok? La poesía griega, y puedes estudiar la poesía, cómo funciona la poesía desde que no tenga que ver con el uso de la poesía por personas, puedes seguir haciendo tu proyecto. Pero todos los proyectos que involucren sujetos humanos necesitan tener, bueno, primero pensar las cuestiones éticas y luego obtener el permiso ético. Entonces, he puesto en esta diapositiva las metodologías tal vez más comunes que se pueden utilizar en proyectos en la UPTC y que requieren permiso ético. Estos incluyen, y no es una lista de todas, pero las más comunes, cuestionarios. Si vas a aplicar cuestionarios a personas, a sujetos humanos, entonces requieres permiso ético. Observaciones. Si vas a ir y observar a personas, puede ser en un entorno universitario o un entorno escolar o en un entorno, en una biblioteca, donde sea, si vas a observar a personas, necesitas tener permiso ético. Entrevistas. Utilizamos muchas veces entrevistas que pueden ser estructuradas o semiestructuradas. Si vas a entrevistar a personas, necesitas tener permiso ético. Luego, también en algunos casos puedes necesitar o no necesitar permiso ético si vas a hacer un trabajo archivístico. Puede ser necesario para la investigación archivística si los archivos contienen datos identificables, o sea, los datos se refieren a personas identificables. Hay otro tipo de archivos que no, por ejemplo, archivos sobre una filmoteca, ¿no? O sea, películas en el dominio público no requiere permiso ético, pero una investigación archivística, si el archivo da datos personales sobre personas, entonces sí, necesita el permiso ético. ¿Cuáles son los diferentes componentes para elaborar para tu proyecto, pensando en la ética investigativa? Siempre, si vas a tratar con sujetos humanos, necesitas como mínimo un formulario de consentimiento informado en que la persona a la que le vas a entrevistar o la persona que vas a observar o la persona que esté participando en un grupo focal, etcétera, firme su consentimiento, y es un consentimiento informado que esa persona ha sido informada de lo que es el proyecto, el uso de sus datos, para cuáles fines, etcétera, etcétera. Y esto va relacionado con la hoja informativa, porque es un consentimiento informado. Y la hoja informativa es una hoja, o pueden ser dos, que resume el proyecto, por qué se necesita recoger datos de sujetos humanos, la participación de la persona, sus derechos, si puede retirarse del proceso, etcétera, etcétera. Entonces, la hoja informativa es lo que le da a la persona que está participando toda la información que requiere sobre el proyecto, y el consentimiento informado es el formulario que firma. Para ir pensando en la ética investigativa, hay muchísimos recursos y les voy a compartir los recursos más adelante, pero unas cuestiones que podemos plantearnos pensando, como ya he dicho, en los tipos de proyectos que tal vez se pueden estar haciendo en la UPTC. Cuestiones éticas incluyen los riesgos al visibilizar a personas.
Entonces, si, por ejemplo, un proyecto se está entrevistando a personas que luego van a salir nombradas en una tesis o en un artículo académico, esa persona puede correr riesgos al ser identificado, al ser visibilizado. Entonces, los riesgos al visibilizar actividades y los riesgos asociados con eso al identificar personas, la norma es darles anonimidad en el proceso. Entonces, siempre es un riesgo. Entonces, pensar en identificar personas, y hay que pensar si hay otros factores que vas a, por ejemplo, mencionar en un estudio que, aun si no dices su nombre, alcanza a identificar las personas. Luego hay otro riesgo que tiene que ver cuando tal vez hemos decidido, bueno, no vamos a identificar las personas ni por nombre, no van a ser identificables, pero hay ciertos riesgos en las relaciones de poder, y eso es algo que puede ser bastante, bueno, un tema bastante frecuente en los estudios de pedagogía. ¿Por qué? Porque en el aula, en las clases, el profesor o la profesora tiene una relación de poder sobre los estudiantes. Quiera uno o no, el profesor es el que tiene el poder y los estudiantes no. Sobre todo si el mismo profesor o profesora está estudiando sus propios estudiantes, hay unas relaciones de poder que complican y que hasta pueden invalidar el estudio. Si es que no se ha pensado muy bien la ética investigativa. Por ejemplo, si un profesor quiere, voy a darles un ejemplo, quiere implementar unos materiales nuevos en su clase, los implementa y luego les pide a sus estudiantes llenar un cuestionario diciendo qué pensaron de los materiales, y les pide que todos que pongan su nombre, ¿no?, en el cuestionario. Ahí, por ejemplo, los estudiantes no van a responder de manera auténtica porque saben que el profesor les puede favorecer si le dan unas respuestas positivas, que a lo mejor les da una nota mejor, etcétera, etcétera. Entonces, hay esos riesgos en las relaciones de poder que siempre tenemos que tener en cuenta. Lo bueno es que hay varios recursos que nos pueden ayudar a navegar esas cuestiones tan complejas. Y aquí he seleccionado las que son tal vez más pertinentes al tipo de investigación que se hace en la UPTC. Hay unas guías sobre ética investigativa con enfoque de ciencias sociales. Son muy útiles porque te dan, estos son las metodologías principales de ciencias sociales y estos son las posibles cuestiones éticas a tener en cuenta. El siguiente, que es riesgos y beneficios, eso también es un documento, un recurso muy útil porque te ayuda a pensar cuáles son los riesgos a las personas que van a participar en mi estudio, pero cuáles pueden ser los beneficios. Luego hay otro recurso muy importante, y sobre todo si ustedes o si sus estudiantes van a hacer investigación con niños y con jóvenes, cuáles son las cuestiones éticas específicas al trabajar con niños y jóvenes. Y también algo que a mí me parece muy útil es esta entidad UKRI, que debo explicar, es la entidad a nivel del Reino Unido que financia la investigación en ciencias sociales. Ha compartido unos ejemplos de documentos éticos de otros proyectos que han sido aprobados. Entonces, esto puede servir como modelo. Con eso en mente, quiero hacer otra pausa, porque ya me imagino que están aburriendo de escucharme hablar y hablar y hablar. Entonces, me he imaginado 3 proyectos investigativos y quiero que vayan pensando cuáles pueden ser las consideraciones éticas para los siguientes proyectos. Entonces, en cada caso me he puesto en los pies del investigador,
me estoy imaginando como investigador o investigadora. En primer caso, quiero implementar materiales nuevos con mis estudiantes universitarios, todos mayores de edad, en mis clases. Luego les haré llenar un cuestionario para saber qué opinan. Entonces, el primer proyecto y cuáles son las consideraciones éticas. El segundo proyecto, quiero observar clases de colegios secundarios en Tuma para observar cómo hacen los profesores para explicar conceptos históricos a sus alumnos. Voy a tomar notas y grabar las clases por video. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones éticas? Y tercer proyecto, quiero hacer grupos focales con el público para saber qué opinan de lo que PTC. Solo voy a incluir a mayores de edad en los grupos focales. Entonces, les doy otra vez 5 minutos para que vayan mirando esos 3 proyectos y luego vamos a hablar de las diferentes cuestiones éticas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, entonces yo creo que si vamos compartiendo las observaciones sobre los diferentes proyectos, debo aclarar, son ficticios, pero los proyectos de investigación. Pensar en las consideraciones éticas, o sea, no necesariamente son problemáticos los proyectos, solo que hay que reflexionar cuáles son las consideraciones éticas que tenemos que pensar y luego aclarar en la propuesta. Entonces, el primer ejemplo que les di fue un proyecto de alguien que quiero implementar materiales nuevos como mis estudiantes universitarios, todos mayores de edad, en mis clases. Luego les haré llenar un cuestionario para saber qué opinan. ¿Alguna opinión o algún comentario sobre cuáles son las consideraciones éticas que debo tener en cuenta para esta propuesta o este proyecto? ¿Sí? Creo que hay alguien en el aula que quiere hablar, pero no está llegando el audio. Perdón, sí. Este es uno de los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta al iniciar una investigación. Yo no puedo llegar como porque quise entrar a una institución y empezar a hacer una investigación sin contar con el consentimiento informado del rector, director o de la persona competente para esto. Luego, cuando yo ya establezco mi muestra con la que voy a desarrollar mi investigación, también debo contar con el consentimiento informado de cada uno de los participantes. Esto es una cuestión ética que si lo obviamos, pues a futuro puede acarrear demandas, puede acarrear, ¿sí? Problemas a nivel general. Sí, exacto, son cuestiones pues éticas muy importantes que sí pueden causar problemas en el futuro. Y entonces sí, esto aplica pues de hecho a los 3 proyectos ficticios, ¿no? Aquí propuestos. Sí, señora. Sí, entonces en todos esos tres proyectos, pues tenemos que solicitar el permiso ético, tenemos que informar a los participantes, tenemos que tener su permiso para precisamente llevar a cabo las diferentes actividades con ellos, efectivamente. Bueno, gracias. ¿Alguien más aquí? Gracias, Rosalba. ¿Alguien quiere hacer algún comentario aquí en sala? Bueno, sí, yo. Carolina. Sí, muchas gracias, doctora Kleider, por sus aportes que han sido muy valiosos, pero digamos que aquí en cada uno de esos proyectos que nos plantea, sí es importante ser muy cuidadosos a la hora de cada uno de estos consentimientos, porque como lo decía la compañera Rosalba, nos trae luego problemas y esos problemas muchas veces es cuando ya se haya publicado, por ejemplo, la tesis o cuando ya se haya sacado una publicación y que en muchas ocasiones cuando se involucran nombres o situaciones como las que su merced mencionaba, pues esto va a ser incluso para demandas, ¿no? Entonces hay que
que tener mucho cuidado en cada uno de estos y pues me parece muy importante, por ejemplo, donde su merced nos manda algunos ejemplos y recursos que podemos encontrar, porque en muchas situaciones pues nosotros vamos a trabajar sí con mayores de edad, por ejemplo, en el caso mío de mi proyecto, pero entonces sí hay que darle a conocer a la persona para qué va a ser la entrevista o con fines de qué va a ser, y que quede allí pues plasmado en un consentimiento informado donde nosotros le damos la información y ella autoriza pues esa información, no con los nombres de pronto puntuales, pero sí para poderla analizar. Efectivamente, sí. Y de hecho, sí les puedo compartir unos como plantillas, como borradores de documentos, ¿no? Para hoja informativa y consentimiento informado. Porque, claro, estos modelos sí existen. Entonces, sí, hay unos ejemplos que vemos aquí en los tres escenarios ficticios, ¿no? que les propuse. Antes de hablar de esos tres, no hay ningún comentario en línea, ¿no? Estoy mirando, pero no hay nadie en línea, ¿no? ¿O sí? Ah, sí, perdón. Sí, Iván, y luego Nicole. Sí. Vale, muchas gracias nuevamente. Muy pertinente el tema de los elementos éticos. Quería pues hacer referencia a algunas otras cosas, ¿no? Aparte de los consentimientos informados que también posiblemente tengan mucha relación con este contexto ético. Y es, por ejemplo, el uso responsable de la información, ¿no? Yo creo que el investigador o investigadora a veces obtiene información pues, que puede ser relevante para la investigación o no relevante. Entonces creo que también no solo utilizar la información en contexto con la investigación es esencial. Y pues ello llevaría también al tema de la confidencialidad, ¿no? Que creo que todo profesional debe tener ese carácter, el valor pues de la información que está adquiriendo y pues el buen uso y el secreto en el caso que sea pertinente alrededor de la confidencialidad. Igualmente los profesionales, investigadores, investigadoras también a veces podemos incurrir en errores, ¿verdad? En las investigaciones. Entonces, creo que uno de los aspectos éticos es también pues permitirse en algunos momentos las correcciones, las pues, de ratos, bueno, cosas de ese tipo que eventualmente cuando se presente información equivocada o errónea, pues se pueda precisar, ¿no? Y por último, creo que por último, pero no menos importante, es claro, la protección de los datos personales, ¿no? Uno no puede publicar como información del seguro social, cosas de ese tipo que de pronto la población o en el proceso de investigación, pues es información que de pronto nosotros obtenemos y que debemos usar adecuadamente. Sí, no, unos puntos muy importantes, Iván. Vamos a pasar a Nicole y luego voy a hacer, bueno, un resumen y también voy a comentar esos tres escenarios también para como hacer un listado de los diferentes aspectos que podemos sacar de esos escenarios. Nicole. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes para todos. Pues yo quería aportar el hecho de que un profesor una vez nos compartió como un artículo que hablaba sobre 3 principios éticos como fundamentales a la hora de hacer investigación, que es la autonomía, la beneficencia y pues la justicia. Por ejemplo, la autonomía, que como decían, es como ese derecho que tienen los participantes de decidir si quieren participar o ser parte del estudio o si no. Lo de los consentimientos, por ejemplo, en el caso de la observación en los colegios, pues ya debido a que son menores de edad, esto requiere un consentimiento de los padres de familia. Y digamos, algo que nos decía el profe es que si algún padre no firmó ese consentimiento, que quiere hacer una observación en el salón de clase, no se puede excluir a los que no
no se debería excluir a los que no les firmaron el consentimiento. Simplemente al momento de hacer tu investigación no incluyes tal vez lo que, digamos, lo que ellos aportaron de alguna manera, o sí, no se toma como los datos de las personas, pero no se pueden excluir como decir, no vengan este día porque sus padres no firmaron, porque pues eso también es como una falta de respeto hacia las personas. En la beneficencia como que es esta parte de hacer el bien y prevenir pues como el daño a los participantes, pues como tratar de que nuestra investigación tal vez no arriesgue, no pongan daño a alguien o no sé cómo explicarlo, pero como que, bueno, lo que también implica pues la protección de la identidad que decía el profe, pues esto se hace por medio de seudónimos. Entonces, no ponerlo como los nombres propios de las personas entrevistadas o de la investigación que hicimos, sino simplemente podemos preguntarles un seudónimo o podemos ponerlo nosotros, pero pues no divulgar como el nombre de la persona. Y pues como tales, entonces quería como aportar eso que me acordé que vi en una lectura, en un artículo, y pues eso, más que todo como es esa autorización que dan las personas de participar o no, pues no podemos obligar a nadie. Pues respetar la privacidad y pues hacer las cosas legalmente. Pues sí, no, gracias Nicole, sí, unos aportes muy útiles. Entonces sí, voy a doctora, que te interrumpa. Hay un estudiante aquí, Cristian, del doctorado, ¿quiere intervenir, por favor? Sí, doctora, pues digamos que nosotros tenemos como una especie, pues ya desarrollado una legislación que digamos que nos implica, digamos, cómo debemos clasificar nosotros las investigaciones de acuerdo al riesgo de participación o al riesgo, digamos, de invasión, por decirlo de algún modo, del sujeto a estudio. Entonces, digamos que eso nos da unas clasificaciones. Entonces, revisando eso, pues eso es la 8430, que es la que nosotros usamos pues, como para guiarnos. Pues todas estas investigaciones son de bajo riesgo. Pero pues sí, cada una, como ya lo habían mencionado previamente, pues tiene una implicación de si yo solo necesito que el participante me diga que quiere participar o si realmente yo tengo que hacer un consentimiento donde debo explicar cada una, digamos, de las particularidades de lo que se va a hacer con los datos, digamos que obtenidos a través del instrumento X que se vaya a desarrollar. Entonces, digamos que cada uno de estos tiene un nivel diferente digamos, de uso de los datos. Hay algunos que solo es opiniones, que realmente con que un individuo diga que quiere participar ya está bien, como hay otros donde ya voy de pronto a tener datos específicos de cada sujeto y ahí sí me toca, digamos, que hacer un consentimiento mucho más elaborado, pues para evitar todo lo que ya han comentado acá los compañeros y compañeras frente digamos que a problemas éticos y legales, ¿no? Entonces, todo depende de qué tan profundo y qué tan, digamos que expuesto voy a hacer los datos de cada uno de los sujetos que van a ser participantes en una investigación. Gracias, Cristian. Tenemos otra intervención aquí de Lorena, otra estudiante aquí del doctorado en sala. Lorena tiene la palabra. Gracias. No, pues también viendo los escenarios o cómo se aplica esta ética investigativa en los escenarios, creo que también es importante considerar en el manejo de la información y en el análisis del mismo, ¿no? Para que este sea muy objetivo, o sea, que me refiero a que como, pues en este ambiente de investigación nosotros manejamos más que todo investigación cualitativa, pues creo que es importante que no haya una intervención o subjetividad en el manejo de su análisis. Entonces me parece que es muy importante, o también creo que también se aplica esta ética investigativa en el momento de hacer el análisis. Perdón, hay una persona que dice que no está oyendo nada. No, ahí está. No sé, de las personas que están en línea, disculpa, tú no terminaste. Sí, ya Claire, antes de dar la palabra para que tú sigas, por favor, es que quiero hacer un comentario, ¿no? Complementario a lo que decía Cristian, y es que en la UPTC, como bueno, tú lo sabes porque hicimos un proyecto conjunto y estamos en otro proceso, pero para decirle a todo el mundo que hay un comité de ética en la UPTC que exige que todas las investigaciones, sean tesis doctorales, sobre todo de ese nivel, y las investigaciones que proponemos a la Vicerrectoría de Investigaciones y Extensión, deben contar con el visto bueno del Comité de Ética. A veces nos parece que no es pertinente, y efectivamente sí lo es. Cuando ahorita cerró hace muy poco la convocatoria,
pues esa es una exigencia claramente, y un poco como lo decía Cristian, puede ser una cosa muy sencilla o puede ser algo mucho más complejo. En todo caso, hay que cumplir con esto. Y mucho más le digo aquí a mis compañeros y compañeras, también y a las personas que están en línea, si se va a hacer en una investigación internacional, porque la hicimos con Claire y nos tocó tener toda la aprobación del Comité de Ética del Reino Unido y la Comisión de Ética de la OPTC. Entonces, para que tengamos en cuenta todos estos protocolos. Gracias, doctora Claire. Puedes continuar, por favor. No, gracias a ustedes por sus intervenciones. Voy a hacer, digamos, un pequeño resumen mirando las cuestiones éticas principales que surgen en esos 3 escenarios y lo que podemos tal vez tener en cuenta para nuestros proyectos futuros. En el primer caso, pues como vemos es implementar materiales educativos con estudiantes universitarios que son mayores de edad, que efectivamente pueden tomar sus decisiones, ¿no? Y pueden firmar el consentimiento informado cada uno, pero el lío aquí es que quiero implementar esos materiales con mis estudiantes. Entonces, en este caso tenemos una relación de poder muy clara, que yo soy la que le doy clase, yo soy la que les califico las tareas y voy a implementar esos materiales con ellos. Entonces, hay varias cosas que podemos hacer. Podríamos, pues, al menos explicar ese procedimiento y luego pensar en estrategias para tratar de evitar esa relación de poder. Y luego tendría que anonimizar el cuestionario para que los estudiantes no se sientan de ninguna manera presionados, aunque aún así ellos, bueno, yo voy a saber que es esa clase que me respondió de tal forma. Entonces, otra opción podría ser, por ejemplo, implementar mis materiales, pero en otra clase con estudiantes con los que no tengo que ver, etcétera, etcétera, hasta en otra universidad, y así al menos estoy tratando de evitar que las relaciones de poder que sí existen entre un profesor y un estudiante, aunque ambos son, pues, mayores de edad, que tengan influencia. En el segundo de los casos, sí, quiero observar clases de colegios secundarios. Entonces, como ya se ha mencionado, que me parece excelente, es que se requiere consentimiento informado y de los padres, ¿no? Pero también hay que considerar los estudiantes y la edad que tienen. Pero luego también, aun si tengo ese permiso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar notas, eso está bien, pero voy a grabar las clases por video. ¿Qué es lo que aparece en un video? Las caras, ¿no? Entonces, si les he prometido, por un lado, un consentimiento informado, que ustedes no van a ser identificables, ¿qué es lo que hago con esos videos, no? No los puedo publicar nunca, ¿no? Si pensando en lo que dijimos hace unos minutos sobre el plan de manejo de datos, tengo que guardar esos videos en un servidor seguro. Se van a ver personas y se pueden identificar las personas. Entonces, tal vez sería plantearme, ¿es necesario tomar videos? Estoy tomando los videos porque ahí pienso en mis metas y también en los objetivos y las preguntas investigativas a las que estoy respondiendo. Si mi pregunta investigativa es cómo se mueve el profesor y los alumnos en la clase, haciendo una actividad, tal vez necesito un video para ver cómo se mueven, pero si mi pregunta no tiene que ver con eso, tal vez no necesito los videos. No necesito un producto que identifique los objetos humanos. Entonces ahí sí podría tal vez replantear mi necesidad de tener los videos. Y en la tercera opción o el tercer escenario, sí, voy a hacer grupos focales con el público, pues menos problemático, para saber qué opinan de la UPTC, pero suponiendo que soy profesora de la UPTC y les llego y les digo, soy profesora de la UPTC, me gustaría tener su opinión. Ahí sí habrá que pensar qué tan auténticas van a ser las respuestas. Ellos ya saben que represento la UPTC, ¿no? Si van a decirme, uy, mira, su universidad me parece que no tiene nivel, ¿me lo van a decir a la cara o no? Tal vez entonces hay una cuestión, aunque no sea ninguna cuestión de poder, pero sí tal vez hay unas cuestiones éticas. Estoy pidiendo opinión pública. Claro que luego requiero todo lo que ya hemos dicho también de hoja informativa, consentimiento informado, y en todos los casos necesito anonimizar.
Me pareció muy interesante también lo que se mencionó sobre el consentimiento y la protección de la identidad, que ya mencionaron varias personas. En cuanto al consentimiento, siempre en el consentimiento informado tenemos que explicar a las personas, a los sujetos humanos, si pueden salir del proceso y en qué momento pueden salir. Por ejemplo, si no se sienten cómodos, tienen el derecho a salir, ¿ok? Pero luego, digamos, 2 semanas más tarde, si tú ya has empezado a procesar los datos y has anonimizado todo, en ese momento no pueden contactarte, decir, ya no quiero, porque no hay forma de entonces, explicar muy claramente si tienes el derecho de retirarte del proceso sin dar ninguna explicación, sin etcétera, etcétera, pero hasta cierto punto. Y un ejemplo que, de lo que se estaba mencionando en cuanto a los beneficios y los riesgos y las protecciones, también es pensar que podrían surgir, aún con un tema relativamente, sencillo, ¿qué vas a hacer si surge un tema problemático, un tema difícil? Por caso, vas a colegios y entrevistas a los alumnos. ¿Qué opinan? ¿Si sería mejor llevar uniforme escolar o no? ¿Okay? El tema parece muy minuto. Y luego uno de las alumnas te dice, uy, sí, a mí me gustaría porque he tenido varios casos en que los chicos en mi clase me han agredido. Entonces ha surgido un tema, debes declararlo o no, te acercas a la policía o no, mantienes la confidencialidad a esa alumna porque ha firmado y tú lo has dicho, todo va a ser confidencial. Entonces también es pensar todas esas cuestiones de temas difíciles, sensibles, hasta temas que pueden llegar a ser muy, muy graves, sí pueden surgir y cómo vas a manejarlo. Entonces, como ya mencionamos, hay varios ejemplos, hay varios modelos que uno puede utilizar y queda ahí muy claro y la persona que da el consentimiento sabe y estoy dando mi consentimiento para esta entrevista, para estos fines, los datos se van a publicar bajo tal forma, va a salir una revista académica, etcétera, etcétera. Entonces, eso es como es una parte clave del proceso investigativo. Y como alguien ya lo mencionó, hay que hacerlo desde el principio, ¿no? Desde el principio del proyecto, tener esto muy claro, porque si no, luego podrían resultar, ojalá que no, pero pueden resultar problemas en el futuro. Bueno, entonces estamos ya llegando casi al final del proyecto. Entonces vamos ya a terminar con algo pues mucho menos problemático que las cuestiones éticas. Es el cronograma. Después de armar todo eso, tienes que pensar pues seriamente qué es lo que voy a alcanzar a hacer cada mes, cada año, etcétera, de mi proyecto de investigación, de mi doctorado, etcétera. Entonces, es importante hacerte un cronograma detallado, pensando pues qué vas a hacer cada mes, pero también es importante que el cronograma sea realista, ¿no? O sea, que va a ser imposible hacer montones y montones de cosas sin pausas, sin respirar. Entonces, es importante en tu cronograma incluir tiempo, tener en cuenta tiempo para revisión, para mejoras, para que el director o la directora dé consejos y para que vayas mejorando. Y también en el cronograma es importante pensar en posibilidades de evaluación informal, o sea, no necesariamente por el director o la directora, pero por pares. Por ejemplo, podrías dar una charla en un congreso y las personas que te están escuchando en el congreso te dicen, uy, ¿has pensado en esto y esto y lo otro? Y esto puede ser una experiencia muy, muy útil, pero entonces tienes que dar tiempo en tu cronograma para eso. Uy, sí, pensándolo bien, podría leer estos recursos y podría mejorar este aspecto, etcétera, etcétera. Y en tu cronograma también es importante indicar los hitos adecuados, o sea, tener unos hitos. Para este mes voy a haber alcanzado esta meta. Entonces, tenerlo ahí como tus hitos, tus metas que tienes ahí como
como tu ambición, ¿no? Para ir logrando tu proyecto. Y luego, esos son todos los paso a paso para cualquier proyecto de investigación. Algo que siempre yo lo sigo haciendo, aun cuando estoy aplicando a becas de millones de dólares o que si estoy haciendo algo pequeño, pero algo que siempre hago, es al empezar tu proyecto de investigación, tu propuesta, perdón, de investigación, es hacer una lista de tareas, tener una lista de tareas muy claras, y en esta lista yo la guardo en un documento Word, guardo las tareas que ya he hecho. Entonces, no decir, listo, ya lo hice y tirarlo a la basura. Vas anotando qué es lo que has hecho paso a paso y luego puedes ya en un momento futuro reflexionar. ¿Será que sí? ¿Será que sí miré bien el formulario ético o no? No me acuerdo. Tienes tu lista que dice, sí, en esa fecha ya miré ese formulario, ya, entonces así no repites tareas, eso es más eficiente. Es bueno tener un borrador para cada elemento y cada sección de tu propuesta de investigación. Y también es importante, pues, parece obvio decirlo, pero seguir las normas o las instrucciones. Si hay ciertas instrucciones o normas a las que tienes que cumplir, lo que yo hago, utilizando un documento de Word, voy escribiendo, ¿no? mi propuesta, pero luego pongo todas las instrucciones en un comentario al lado. Entonces, ahí siempre puedo ir comprobando, en esta sección, ¿he cumplido con todas las normas y todas las instrucciones o no? Entonces, ahí voy comparando y mantengo ese comentario ahí hasta el último momento en que ya está todo perfecto, y ahí sí quito los comentarios. Pero es una práctica muy eficiente, así no pierdes de vista cuáles son las instrucciones o las normas con las que tengo que cumplir. Y pues ya estamos llegando al final de la charla. Hemos tenido varias oportunidades de preguntas y debate durante la charla. Me parece, Celina, que nos quedan 4 minutos por si hay alguna pregunta más, alguna observación más, algo que quieren que aclaremos antes de terminar. Sí, Claire, muchas gracias. De hecho, hay una pregunta hace un tiempo, pero la dejé para lo último, y es si esos recursos en línea son gratuitos, son abiertos. Sí, son abiertos. Sí, todos los que puse ahí son abiertos. Sí, se pueden bajar gratuitamente, sí. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien aquí en sala o en línea quiere hacer algún otro comentario, alguna pregunta. Yo quiero, Sonia. agradecer, porque finalmente, digamos, en la estructura viene como de parte 7 las consideraciones éticas, y me parece muy oportuno haber abierto el espacio en este momento que nosotros estamos construyendo nuestro proyecto de investigación, hacerlo en este momento. Y sí me invitó a la reflexión y donde nosotros tenemos que tener esas consideraciones éticas. Entonces, me parece muy oportuno. Muchísimas gracias. No, me alegro que les haya servido, me alegro. Bueno, de parte del doctorado en Ciencias de la Educación y en mi nombre también, doctora Claire, muchísimas gracias. Entonces, bueno, ya tú dijiste que me vas a compartir la presentación. Yo la comparto con el grupo que está aquí presente, con las demás personas del doctorado, y quienes están en línea, si realmente quieren tener la presentación, por favor se comunican con Antonio. Yo se la entrego a Antonio y Antonio la va a hacer llegar, digamos, también a cada persona. Entonces, estaremos aquí pendientes de esas colaboraciones y esos aportes que sigues haciendo, pues, a nuestro doctorado y a nuestras investigaciones, que realmente no solamente es para el doctorado, sino que las demás personas también aprendemos mucho, compartimos mucho contigo. Muchísimas gracias, y realmente pues pido un aplauso para cerrar esta. Bueno, hay una última, Mauricio levantó, no, listo. Entonces, hasta luego a todas y a todos, Claire, hasta pronto. Y sí, el documento que te dije, y bueno, hasta una próxima oportunidad. Un abrazo muy grande.
Sí, gracias a ustedes por la invitación y hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, gracias, hasta luego, que estén muy bien.